Era Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Vamos a mantenernos allí, a partir del versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3. Y a partir del versículo 8. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y pido al Espíritu Santo que me dé dirección y me ayude. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Gracias, Vero. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera carta de Pedro fue escrita a los expatriados, gente que fue dispersa por causa del Evangelio a Asia Menor. Y ahí Pedro nombra algunas regiones: el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, toda esa región. Y imagínense en esto, porque si ustedes tienen en cuenta este detalle, se podrán discernir, comprobar por qué Pedro dice lo que dice en esta carta. Ese versículo, por ejemplo, 14, dice: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores. Esa era la realidad de muchos cristianos, perseguidos por su fe, maltratados, tenidos en poco, y allí estaban. Y Pedro escribe esta carta a ese grupo de hermanos. El tema de hoy es mantener o las ventajas de mantener una buena conciencia. Hay ventajas en mantener una buena conciencia. ¿Y cómo surge esto de la buena conciencia en nosotros? De esto va a ir el tema en esta mañana. Mantener una buena conciencia es la finalidad de la enseñanza que Pedro hoy está transmitiendo en esta carta. Por eso, en este contexto, somos desafiados por Dios como creyentes. Y mira, esta carta se escribió hace mucho tiempo, ya han pasado muchos siglos desde que la leyeron los primeros que la recibieron. Hermanos que estaban en conflicto, hermanos que estaban en problemas por su fe, hermanos que no daban un paso atrás, hermanos que no negaban su amor por el Señor, hermanos que estaban sufriendo calamidades reales por tener el nombre de Cristo en alto. Y esta carta llegó a ellos. Hoy, después de tantos siglos, la volvemos a leer. ¿Y qué tendrá que ver con nosotros? Esta palabra es hoy tan viva y tan eficaz como en antaño. Es tan fresca como en antaño. Es eficaz como en antaño, a pesar de que muchos siglos han pasado. Y como el tema hoy es las ventajas de mantener una buena conciencia, podríamos preguntarnos: ¿qué es eso de mantener una buena conciencia?
¿Qué es eso de mantener una buena conciencia? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro al escribir esto? Pues bien, no pierdan el contexto. Hermanos perseguidos por causa de su fe, que no niegan a Cristo y que por ello son maltratados, ultrajados, ¿vale? Ese es el contexto de esta carta, por eso no pierdan eso. Entonces, ¿qué es eso de mantener una buena conciencia? Para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, no es solamente tener una moral tranquila y sin el peso de la culpa, dice, porque muchos dicen, yo tengo mi conciencia, ¿qué? Tranquila. Eso es un dicho. Yo tengo mi conciencia tranquila. Entonces, como que con eso decimos, estoy bien. No, espera. Es también mantener nuestra alma en comunión con Dios para sopesar y juzgar las cosas con la mirada de Dios, o con la óptica de Dios, o con el corazón de Dios. Por esa razón el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, fue puesto en tu corazón y en mi corazón, fue puesto en tu vida para que tú y yo pudiéramos tener una ayuda en esta tarea de mantener una buena conciencia delante de Dios, pero no solo delante de Dios, delante de los hombres. Porque déjame decirte algo, seguramente para los cristianos del primer siglo, antes de que viniera esa persecución, podría ser fácil estar ahí en su sinagoga o en alguna casa de reunión, ¿sabes? Y expresar alabanza al Señor. Pero cuando viene la persecución y son expatriados, son perseguidos por causa de su fe, es más difícil todavía. En vez de oponerse, ¿cierto? Podían haberse opuesto, peleado, luchado por su fe, ¿cierto? Pues el que no quiera creer como yo, pues se las va a tener que ver conmigo. No. Tener una buena conciencia es saber que están bajo el señorío de Cristo y que tienen que vivir según lo que Dios les dictamina en medio de una persecución tan difícil. Cuando hablamos del Espíritu Santo que nos fue dado para ayudarnos, entonces tenemos al mejor de los mejores. Jesús dijo antes de irse, les conviene que yo me vaya porque les va a ser enviado el Espíritu Santo, el cual va a habitar en ustedes. Él les enseñará toda la verdad, les enseñará todas las cosas. Él nos ayudará a mantener una buena conciencia. Entonces, esta realidad hace que nuestra interacción o trato relacional con Dios y nuestros semejantes esté por encima de lo común y lo habitual. No es lo mismo la gente que expresa en el mundo, yo tengo una buena conciencia, que un cristiano. Un cristiano tiene que saber por qué tiene una buena conciencia y para qué tiene esa buena conciencia. Ya que mantener una buena conciencia no es solo hacer lo correcto o lo que muchos dicen, yo hice lo que me dictó la conciencia. Es también estar plenamente conscientes de que no hemos dañado u ofendido a nadie por una mala praxis en el desempeño de nuestra vida relacional, ¿sabes? Entonces, para los cristianos del primer tiempo, al verse acorralados, hubieran podido actuar de una manera agresiva también. Pelear por sus derechos, enfadarse, molestarse, pero ¿por qué no podemos hacer culto? ¿Por qué no podemos tener un local para celebrar nuestras reuniones? ¿Por qué no podemos exaltar a Cristo? ¿Cuál es el problema? Vamos a armarnos todos y vamos a pelear. No, no podían hacer eso. No podían hacer eso. Tenían que mantener una buena conciencia. Así que vamos a mirar a este tema a la luz de este texto sin olvidar el contexto. Es muy importante, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer para mantener una buena conciencia? ¿Qué necesitamos? Primero, no olvidar que tenemos una identidad. Y Pedro lo describe ahí. Hay que mirarlo con lupa, con detenimiento, pero Pedro habla de algo que tiene que ver con la identidad. No olvidarnos de cuál es nuestra identidad. Si los cristianos del siglo I se hubieran olvidado quién era su Señor, por qué murió por ellos, su obra, su sacrificio, su muerte. Si los cristianos se hubieran olvidado de eso y hubieran actuado de una manera revolucionaria, agresiva, entonces seguramente el cristianismo no hubiese llegado tan lejos. Pero por aquellos que se sacrificaron, por aquellos que hicieron silencio, por aquellos que hicieron un voto de santidad y de consagración, por aquellos que no se levantaron en armas, hoy podemos tener un cristianismo con buena conciencia. Y dice el apóstol Pedro, sean todos de un mismo sentir, versículo 8. Y cuando dice todos, ¿a quiénes se refiere? A todos los que han nacido de nuevo, a todos los que dicen que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador, a todos que están militando en esta fe, no en una religión, en la fe de Jesucristo,
en el pensamiento de Jesús, en los principios de Cristo, en la persona de Cristo. Dice ahí el apóstol Pedro, sed todos de un mismo sentir. Podemos hacernos una pregunta al texto. ¿Con quiénes y en qué aspecto? Tengo derecho a hacerle preguntas al texto. De hecho, es muy bueno hacerlo, ¿no? Dice que tengo que tener un mismo sentir, pero ¿con quiénes y en qué aspecto? Con tu prójimo, que es tu próximo. Tu prójimo es tu próximo. Y en este conglomerado de personas se encuentran, primero, tu familia de sangre. ¿Quién es tu familia de sangre? Tus padres, tus hermanos, ¿cierto? O tu esposo, tus hijos, personas muy entrañables, muy allegadas. Ese es el primer conglomerado de personas. Luego está tu familia en la fe, ¿sabes? Aquellas personas que han creído en Jesús, con las cuales tú te identificas por una misma fe en Jesucristo. Pero también están todos los demás. Aquellos que aún no han sido alcanzados por la fe, pero que están muy cerca de ti, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de universidad, de instituto, ellos también están en ese conglomerado. Dice, aunque tenemos que tener en cuenta que si nos ceñimos al texto, debemos pensar primeramente en quiénes, en los de la familia de la fe, porque fue a ellos a los que Pedro les escribió la carta, a los hermanos que estaban expatriados. Entonces, pensando y ciñéndonos al texto, tenemos que pensar en la familia de la fe. Los creyentes que fueron regados por el Asia Menor y que en este momento vivían, como les decía, en una persecución frontal por su fe. Y no es que hagamos acepción de personas, no me malinterpreten, porque bueno, entonces, ¿qué hacemos con nuestra familia y qué hacemos con nuestros vecinos y amigos? No, no hacemos acepción de personas, pero sí es cierto que de alguna manera hay una variable que Dios determina en esto. Mire usted, lea Gálatas 6:10. Hay una variable ahí. Por eso digo que primero tendrían que ser los de la familia de la fe, porque la Biblia tiene una variable con respecto a esto. Y una variable es algo que uno tiene que tener en cuenta porque cambia de alguna manera el sentido de las cosas. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, ¿qué dice ahí? ¿Hagamos qué? ¿A quiénes? Hagamos bien mayormente, esa es la variable. Hagamos bien mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Entonces sí hay una variable. ¿Es importante mi familia de sangre? Claro que es importante, Señor. A mí me gustaría que toda mi familia fuera al cielo y conociera a Jesús y se arrepintieran, ¿vale? Y que mis amigos, el vecino que no conoce a Cristo también. Pero hay una familia de la fe a la que mayormente yo tengo que hacer el bien. Entonces ya sabemos que la variable es mayormente a los de la familia de la fe, aunque dice Gálatas que debemos hacer bien a quienes, a todos también. Así que según tengan oportunidad, hagamos bien a todos, coma, es importante las comas en la Biblia, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces aquí hemos descifrado la primera incógnita, ¿a quiénes? Y la segunda incógnita en este punto es, ¿en qué aspecto? ¿En qué aspecto? Gracias a Dios Pedro sigue diciéndonos, la Biblia es clara, la Biblia se predica a sí misma, se aclara a sí misma. Y Pedro sigue diciendo, finalmente sed todos de un mismo sentir, dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces el aspecto es, sean compasivos, ámense fraternalmente, o sea, como hermanos y hermanas en Cristo, sean misericordiosos, o sea, desde el corazón o con el corazón, sean amigables, mantengan un trato de amistad real, sin fingimiento. Es lo que espera Dios de la familia de la fe, que no solo sean hermanos en la fe, sino que puedan llegar a ser amigos de verdad. ¿Jesús fue amigo de sus apóstoles? ¿Los estudiosos de la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí? Él dijo, ya no llamaré siervos, sino ¿qué? Amigos. Eran sus apóstoles, es verdad. Él era el Señor, estaba por encima de ellos en autoridad, en poder, en todo. Pero él dijo, ahora los voy a llamar amigos. Y una vez piensa, no puedo tener amigos en la iglesia. Es donde más tendríamos que tener amigos. Es donde más las amistades tendrían que ser genuinas, reales, profundas. Es donde más tendríamos que tener gente con la que pudiéramos salir a tomarnos un café, una Coca-Cola, ir a un parque, charlar.
ir quizás a un cine, a un almuerzo, llorar, reír, cantar, qué sé yo. ¿Qué haces tú con un amigo? Un verdadero amigo es aquel al que tú le cuentas tus cosas sin ningún problema, ¿sabes? Debiera haber tal amistad que pudiéramos hablar francamente entre nosotros, sin miedos y sin miramientos. No, ¿qué va a pensar mi hermano? ¿Qué va a decir este? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la hermana tal? A veces somos así, tenemos muchos miramientos. Y el apóstol Pedro dice, ojo, tengan amistad de verdad. No devuelvan mal por mal. O sea, no se venguen por los males que otros les hacen, ni devuelvan maldición por maldición. En otra versión dice, no sean groseros ni respondones. Dice, uy, Pedro, qué fuerte es esta carta. ¿Estás hablando de verdad a cristianos? ¿Estás hablando de verdad a cristianos? Sí, estoy hablando a cristianos, estoy hablando a seres humanos que están en un proceso, están siendo tratados por el Espíritu Santo para ser renovados, regenerados. Así que el hecho de que tú y yo seamos cristianos no quiere decir que seamos perfectos. El Espíritu Santo está trabajando en esa perfección. Y con todas esas carencias, el apóstol Pedro le dice a la gente, sean amigos, no maldigan, hablen bien de los demás. Ámense fraternalmente. Al llegar aquí tengo que hacerme otra pregunta. Porque es que cuando Pedro lo dice así suena tan bonito. Es, qué bien, yo no tengo que ser irritable o maldecir a otros. Qué bonito, mire, tengo que bendecir, tengo que ser amigo. Y suena bonito eso. Pero me preguntaba mientras leía esto, le decía, pero Señor, ¿esto es verdad? O sea, ¿lo practicamos de verdad? ¿Lo vivimos de verdad en la iglesia? Porque suena bonito cuando tú me lo dices y cuando tú lo lees así de madre, si yo tuviera toda esta realidad, nomás lo que hay en estos dos versículos, si yo fuera así como dicen estos dos versículos, yo sería un cristiano maravilloso. Yo me preguntaba, pero ¿será verdad que esto lo podemos hacer? Y me preguntaría, otros más agresivos dirían, ¿y por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo, pastor? Usted ya sabe lo que hay acá. Todos sabemos lo que, eso es un decir muy, muy típico, ¿no? Todos sabemos lo que hay y ya está. Y como ya sabemos lo que hay, no me pida que sea misericordioso, ni compasivo, ni amigable, olvídate. Y el Espíritu Santo se queda en una esquina de nuestro corazón diciendo, ¿en dónde me vine yo a meter? Y charlará con Jesús, dirá, ¿sabes que tú has pagado un precio muy alto y este no quiere cambiar? No se deja transformar, no se deja tocar por mí. Mira que quiero y lo intento, pero no se dispone. Es duro de corazón. Sigue con sus mismas historias. Se antepone a mi santidad, a mi trato. Yo creo que hay unas charlas entre el Espíritu Santo y Jesucristo al respecto, ¿no? ¿Por qué tengo que ser compasivo, amar a mis hermanos, ser misericordioso, ser amigable, etcétera? ¿Por qué si a veces me encuentro con hermanos que me tratan de maneras realmente injustas? ¿Cierto? Entonces hay un historial en nuestro corazón que no pone el Espíritu. Hay un historial que ha puesto el diablo y que se mantiene vivo. Y por eso yo no cruzo esa barrera. No cruzo esa barrera. Es que a mí me hicieron esto, me dijeron esto y lo otro. Y entonces el Espíritu Santo está ahí tratando de ayudarnos a actuar como nos enseña Pedro. Pero no, es que a mí me hicieron esto. Yo no voy a actuar así. Si conmigo no han sido amigables ni compasivos, todo lo contrario. Yo también voy a ser igual. Y el Espíritu Santo, ¿sabes qué dice la Escritura? Se contrista, se entristece profundamente. El texto responde, fuisteis llamados para heredar bendición, versículo 8, ahí mismo, al final. Esa es la razón, amados. Por eso este primer punto tiene que ver con mantener nuestra identidad. Si somos realmente hijos de Dios cristianos, Pedro utiliza en la última parte de toda esa recomendación esta expresión, fuiste llamados para heredar bendición. ¿Quiénes son los que heredan en una familia? ¿Quiénes? Los hijos, correcto. Entonces aquí Pedro está diciendo algo poderoso. Si ustedes son hijos, entonces están heredando las características de su Padre en Cristo Jesús. Y su Padre es compasivo, su Padre es misericordioso, su Padre es amoroso, su Padre es amigable. Por tanto, esas características genéticas espirituales deben estar en ustedes como hijos, son su herencia.
Eso es lo que Pedro está diciendo. A un grupo de gente que está siendo perseguida y que podría sacar toda la fiereza y decir, pues no. Wow. Heredamos bendición porque somos hijos de Dios. Solo los hijos reciben herencia, los extraños y desconocidos no. Por eso usted no espere que el mundo lo trate así. De hecho, cuando la Biblia habla de la amistad con el mundo, dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Porque sus amigos del mundo no le van a hablar de Dios ni le van a ayudar en su fe. Tus amigos del mundo le van a contrariar su fe, se van a burlar de su fe. Eso es lo que hacen los amigos del mundo, ¿o no? Dígame qué amigo del mundo le dice, ay, me gustaría orar como tú oras. ¿Por qué no me llevas a tu iglesia? Es que yo veo en ti una persona tan diferente. Qué genial te ves. Háblame de tu Señor. No, cuando uno les comparte el evangelio es como si les sacara un cuchillo. Y se empiezan a reír y a burlar y a decir, yo no creo en Dios, yo soy un ateo, o yo soy un no sé qué, o soy un escéptico, sé lo que es. Esa es la conversación que hay con relación al tema de religión y Cristo. Pero sáquele cualquier otro tema y verá que hay todo un arsenal para hablar, pero usted no puede hablar de su fe. Eso es lo que sucede con el mundo, la amistad con el mundo. Y a veces tenemos amistades en el mundo más entrañables que en la misma iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la amistad con el mundo no me exige santidad, no me exige buenas conversaciones. Es más, si hay vulgaridades puedo ser vulgar, si hay chistes groseros puedo decir chistes groseros, porque para ellos va a ser genial. Por eso no hay comunión entre Cristo y las tinieblas, ni la luz con la oscuridad. ¿Quiere decir esto que no podemos tener amigos en el mundo? Pues no una amistad entrañable, donde tú no puedes ni siquiera compartir tu fe. Y si esa amistad te aleja de Dios, o te enfría el corazón, o te vuelve duro, yo prefiero más bien hacer un paso de retirada y ponerme a orar por esa persona. Lo mínimo que haría sería orar por ese amigo que es duro y difícil. Nuestra herencia es ser como Cristo, pensar como Cristo, amar como Cristo, sentir como Cristo, actuar como Cristo. Esa es nuestra herencia. Eso es lo que nos identifica en la iglesia y fuera de ella en el mundo. Y habrá gente que será tocada e impactada porque ven esa herencia en nosotros, y habrá gente que le dará igual y se reirá y se burlará, como le pasó a los primeros cristianos, de lo cual habla Pedro acá. Perseguidos por su fe. Yo me hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú eres perseguido por tu fe? ¿En este momento te están persiguiendo? ¿Cuál es el mayor agravio que estás experimentando hoy por Jesús? Si estás experimentando algún agravio. Segundo, ¿qué ventaja tenemos al mantener una buena conciencia? Nos permite disfrutar de la vida. Oh, ¿cómo así, pastor? O sea que me puedo ir a la playa, tomar cañas, bailar, emborracharme. Eso es lo que el mundo entiende por disfrutar de la vida, ¿no? Tener muchas mujeres o muchos hombres, da igual. Disfrutar de la vida. Pero la Biblia no habla de ese disfrute. Dice, versículo 10, porque el que quiere amar, ¿qué? Amar la vida y ver, ¿qué? Días buenos. Haga un alto en esto para que interiorice. Amar la vida y ver días buenos. Cuando usted le enciende la televisión, ¿qué encuentra? ¿Que los días son buenos? Violencia, muerte, destrucción, guerras, hambres, pestes. Jesús ya lo había dicho. Pero aquí Pedro dice algo por el Espíritu. El que quiere amar la vida y ver días buenos. Señor, y piense en esto. Vamos a irnos siglos atrás. Llega esta carta a un lugar donde todos están arrinconados por el sistema, ultrajados, tenidos en poco, humillados. Y para ellos sus días seguramente no serán buenos ni bonitos. A muchos de nuestros hermanos en la fe en el primer siglo los echaban al foso de los leones.
los quemaban en aceite hirviendo, los crucificaban, les hacían una serie de torturas por su fe. Y ellos vivían eso. Y Pedro les dice, pero ¿saben una cosa, amados? Amados expatriados que están por el Asia esparcidos, pueden ver días buenos y mejores para ustedes. Pueden amar la vida. Hay quienes tienen un concepto de disfrute de vida muy erróneo y además pecaminoso. El concepto que Pedro plantea por la inspiración del Espíritu Santo de disfrutar la vida y ver días buenos no está basado en el desorden o la inmoralidad o el desenfreno. No, amados. Eso es lo que el mundo piensa. Está más bien basado en la manera como, hay tres cosas aquí que sigue diciendo Pedro. La primera, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? ¿Qué dice ahí? Refrenar su lengua. ¿Y qué más? Y sus labios no hablen engaño. Si usted quiere amar la vida y ver días buenos, dice Pedro acá por el Espíritu, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Esa capacidad de enredar a la gente para que hagan lo que queremos. Es una malicia que está. Una pericia llena de malicia como un dulce envenenado. ¿Ustedes se acuerdan de cómo empezó este problema? En el Génesis. ¿Quién enredó a quién en el jardín del Edén? La serpiente. La serpiente. La serpiente enredó a Eva. ¿Y cómo la enredó? ¿Mostrándole un panorama feo? No. La serpiente le dijo, ¿quieres ser igual a Dios? ¿No vas a morir? ¿Qué? No, Eva, no vas a ser igual a Dios. Mira, era un dulce envenenado. ¿Cómo lo hizo? Con la lengua. Le enredó y ella dijo, ay, y dice que ella miró el fruto y lo codició. Ay, sí, ay, verdad, esa fruta tan bonita. ¿Cómo voy a morir esta fruta tan bonita? Y la serpiente, coma que no pasa nada. Y cuando ella comió, enredada por la serpiente, ustedes saben lo que ocasionó todo eso. Maldición, muerte para toda la raza humana. ¿Por qué? Por una lengua llena de engaño. Quiera Dios que nuestra lengua no sea instrumento de la serpiente antigua, el diablo. Quiera Dios, hermano, que tu lengua no sea el instrumento de Satanás para dañar a otros o para hablar mal de tus hermanos, de tus amigos, de tu familia, de tus vecinos, de tu pastor, del que sea. Que tu lengua no sea utilizada para denigrar a otra persona o para hablar mal. No. Es tan importante el tema de la lengua que Santiago, otro apóstol, le dedica todo un capítulo 3 de Santiago, se lo dedica a la lengua. Y él sigue que ahonda en el tema. Es que es un pequeño fuego, pero que prende todo un bosque. Una lengua desenfrenada hace muchísimo daño. Y Pedro está diciendo eso. Usted quiere ver días buenos, usted quiere amar la vida, mire, póngale freno a su lengua. Y es que hablar es rico, ¿cierto que sí? Hay gente que habla y que... Yo a veces cuando escucho a la gente, yo soy pastor y cuando escucho a la gente hay un punto en el que yo quedo en neutro y empiezo a... porque yo no sé de dónde sacan tanto parlamento. Lo segundo, lo primero es refrenar la lengua. Lo segundo, dice que debemos tomar decisiones frente al mal. Y ahí dice Pedro, apártese del mal y haga el bien. Y escuche esto porque hay que leerlo con detenimiento. Una cosa es apartarse del mal, ¿cierto? Hay gente que dice, yo ya no hago más esto, ¿cierto? Se aparta del mal. Pero añade Pedro y dice, pero además haga el bien. O sea, no es suficiente con apartarse, tiene que hacer el bien además. Nos quedamos en la mitad, ¿no? Pues yo me aparto, vale. Tuve un problema con un hermano, pues, vale, no me meto más con él y ya. Me aparté, ¿cierto? ¿Cuál es el bien ahí? No, esto no puede ser así. Vamos a hablar, vamos a arreglar este problema, sentémonos, charlemos, dialoguemos, porque nuestra vida en Cristo nos impide vivir en esa situación. Es fácil apartarse, ¿cierto?, de los problemas, es fácil alejarse, darle la espalda, pero qué difícil es hacer el bien, donde tenemos que hacer el bien. Eso es muy complicado y ahí el Espíritu Santo está trabajando. Y Pedro dice, si usted quiere amar la vida y ver días buenos, entonces apártese del mal y haga el bien. Santiago 4:17 dice,
Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que si usted sabe que tiene que hacer esto y lo duda y lo posterga por lo que sea, o por orgullo, o por rabia, o por pena, o por tristeza, o por enfado, o por lo que sea, si usted lo posterga, créame que está viviendo en pecado. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Usted es cristiano, tiene el Espíritu Santo, entonces use eso que tiene y venza el mal con el bien. Tercer aspecto de esto es: mantenga la paz. ¿Quiere ver días buenos? ¿Quiere amar la vida? Sigue diciendo por el Espíritu Pedro ahí: busque la paz y ya que la encontró, sígala. ¿Quién es nuestra paz? Jesucristo. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Cuando encontramos esa verdadera paz, no dice que la encontramos y ya sé que es Cristo. Mucha gente llega a este punto, ¿no? Yo ya sé que es Cristo, lo que hizo está muy bien, pero no lo sigo. No lo sigo. Así somos muchos, así éramos muchos. O sea, el Espíritu Santo nos da la revelación de Jesucristo, del Señor, lo que hizo, cómo lo hizo. Y hay gente que conoce muy bien ese detalle. Sí, Él murió por los pecados, lo sé, vale. ¿Y ahora qué toca hacer según Pedro? Sígala. Sígala. Si encontré la paz, que es mi Señor, ahora tengo que seguirlo. ¿Para qué? Para amar la vida y ver días buenos. Dice Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que la paz me invita no solamente a seguir a Jesús, sino a mantenerme en paz en lo posible con todos los hombres. Todas estas realidades apuntan a una relación y comunicación fluida con Dios, en donde aprendemos a pedir de acuerdo a su voluntad y a vivir de acuerdo a su voluntad. Pedro lo sigue diciendo, verso 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mira cómo cambia. El que quiere amar la vida y ver días buenos debe entender esto, que ya un cristiano no pide para caprichos y tonterías. Un cristiano ya empieza a saber orar y a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando uno ora y pide de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces empieza a ver días buenos y empieza a amar la vida. Pero cuando nos encaprichamos en cosas que no tienen nada que ver con Dios ni con sus propósitos, entonces empezamos a meternos en problemas y la vida se nos hace amarga y la vida se nos hace complicada y difícil, porque nos metemos en un problema y en otro por querer tener esto y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces ya uno se empieza a aislar de la realidad de Dios. Pero cuando empezamos a orar según el criterio de Dios, a lo que habla Pedro, de acuerdo a la voluntad de Dios, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Hay un estilo de vida en donde existe una real comunión con Dios. Entonces podemos amar la vida que Él nos dio y ver días buenos porque Él está en el control de nuestras vidas y nosotros estamos bajo su guía y providencia. Tercero, ¿qué ventaja tenemos al mantener una buena conciencia? Que nos enseña a sufrir por lo correcto. Uy, no, ese punto no me hable, pastor. Yo no quiero que me hable de sufrimiento porque usted supiera cómo estoy y cómo la estoy pasando en este día. Usted no sabe mi vida, usted no sabe con lo que yo tengo que luchar cada día. Usted no sabe mi necesidad, usted no sabe, usted podría sacarme toda una serie de argumentos. Pero déjeme explicarle algo. El sufrimiento también forma parte de la vida. Y por eso Pedro toca esas dos matices acá. Si quiere amar la vida y ver días buenos, no solamente ande en la voluntad de Dios, refrene su lengua, haga el bien y esté en paz. No solamente eso, y actúe bien con sus hermanos y sea misericordioso. No solamente eso, sino que mantener una buena conciencia nos invita a sufrir por lo correcto. Dice el versículo 14: mas también, si alguna cosa padecéis, ¿qué es padecer? Sufrir, ¿cierto? No he escuchado a nadie que diga, ¡ay, qué bien padezco! ¿Cómo me siento de cómodo en este padecimiento? Mira, el sol me está dando en la cara y estoy quemándome y qué rico esto, ¿no?
O cuando éramos pequeños, que nuestros padres tenían que castigarnos. ¡Ay, qué bien, papá! ¿Cómo me gustan esos azotes? ¡Deme más, juguete! No, ¿cierto que no hacíamos eso? Nadie, a no ser de que sea eso tiene un nombre, ¿no? Un masoquista. Pero un cristiano no es masoquista. Se aspira a que no sea masoquista. El Señor reprenda al diablo. Se aspira a que no sea masoquista. Entonces dice acá, mas también si alguna cosa padecéis, dice, por causa de la justicia, o sea, aquellos que los persiguen, ¿cierto? Aquellos que están hostigándolos para que no sigan a Cristo, para que nieguen a Cristo, para que se alejen de la fe. Imagínense, ese tipo de justicia que había en ese momento, que no es diferente a la nuestra, es lo que la nuestra hoy mete esas mismas malicias a través de leyes, a través de historias raras que hacen que como que nuestro cristianismo se vaya achicando y no podamos hacer nada. Leyes mordaza, ¿no? No podemos decir ciertas cosas, no podemos hacer ciertas cosas, porque entonces se nos vienen encima, nos meten a la cárcel, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa aquí en España. Entonces, sí, esa justicia, no esa justicia engañosa. Y Pedro está diciendo lo mismo. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice acá una palabra linda: bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, tranquilos. Dice el texto que somos bienaventurados si padecemos por causa de la justicia. Esa palabra bienaventurado significa supremamente bendecido, supremamente afortunado. Dice acá, bien librado, dichoso, glorioso. Son muchos los apelativos que tú encuentras en el griego referente a la misma palabra que denota también recompensa o bienestar que Dios da. Cuando tú sufres por lo correcto, esa es la bienaventuranza, esa es la bendición que Dios te da. Es interesante cómo Pedro no se queda instándonos a pensar y a comernos el coco con el sufrimiento de los injustos, esos sufrimientos injustos, ¿no? Sino más bien a ocupar nuestra fe en algo más grande que los padecimientos que podamos tener por causa de nuestra fe, ¿sabes? ¿Y qué dice Pedro ahí? ¿Quién es aquel, versículo 13, que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es una pregunta. Aún así dice el versículo 14, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y sigue añadiendo, sino más bien, en vez de quejarse porque están padeciendo por causa de la fe, estoy pensando en los hermanos del siglo I que no la pasaron bien. Y estoy pensando en los cristianos de este siglo, que seguramente no la pasamos bien en algunos momentos, y ojalá sea por causa de nuestra fe, genial todavía. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificad al Señor en vuestros corazones significa adoren a Cristo, vivan para Él, denle gracias por los padecimientos por causa de su fe en Él. Recuerden, estos hermanos padecían tremendamente y Pedro les está diciendo, tranquilo, no se pongan a pensar en el sufrimiento, más bien santifiquen al Señor en sus corazones. Y además le dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros. O sea, ocupen también su mente aprendiendo de Cristo. Ellos podían, pónganse en el contexto de ellos, pero yo ¿por qué estoy acá en esta prisión tan fea y sufriendo? Mire cuántos latigazos me han dado, me tienen una semana sin comer, a pan y agua, por causa de Jesús. Cuando yo podría estar trabajando en el Senado con el César allí, sirviéndole, ganando denarios. ¿Podrían hacerlo? Claro. Pero Pedro les dice, no piensen de esta manera. Ocupen su mente aprendiendo de Cristo para que sepan cómo hablar en su nombre a un mundo que de verdad está sufriendo y expuesto al castigo eterno. Porque déjame decirte, cuando uno quita su mirada de uno mismo y se da cuenta que hay gente que de verdad está sufriendo, así tenga mucho dinero y tenga su vida arreglada. ¿Sabe por qué? Porque esa persona no conoce a Jesús. Porque su alma está expuesta al castigo eterno. Porque cuando muera esa persona, aunque su vida esté solucionada en esta tierra, el sufrimiento que esa persona va a experimentar es terrible y es para siempre. Así que ellos son conscientes de esto.
Y entonces ya no pueden mirar su sufrimiento, sino que miran a la gente y dicen, verdaderamente el que está sufriendo en este momento es el César, aunque sea el rey en este momento, porque si muere sin Cristo, el César se va a ir para el infierno, se va a condenar con todos sus pecados. Ni los concejales que habían en ese momento en el Senado, aunque vivían bien y ganaban muchos denarios, ellos eran los que más iban a sufrir, porque no conocían a Cristo. Y la gente de a pie, la que no tenía ni nada que ver, que estaba en ese sistema, pero que no conocía a Cristo, aunque lo tuvieran todos los ricos de la época, también estaban en sufrimiento. Y los cristianos, entonces decía Pedro, no miren el sufrimiento por causa de su fe, miren el verdadero sufrimiento que está en las personas que no conocen a Jesús. Sus prisiones ahorita serán pasajeras, el pasar hambre será pasajero, los ultrajes, los menosprecios serán pasajeros, pero el que verdaderamente va a sufrir, el que está sufriendo, no es el que está en esta cárcel, sino el que está fuera de esta cárcel sin Cristo. Y poniéndolo en nuestro contexto es exactamente lo mismo. Nosotros los cristianos a veces nos vivimos quejando de muchas cosas y llorando por lo que no tenemos, pero tenemos tanto, hermanos. Pero no sufrimos por causa de nuestra fe. Pero los sufrimientos de la vida común nos tienen tan enredados que no pensamos en el que de verdad está sufriendo fuera, el que no conoce a Jesucristo todavía. Ese sí que está sufriendo, aunque viva bien, aunque gane bien y aunque tenga aparentemente una vida bonita. Todo eso se va a desvanecer un día y se va a encontrar con una eternidad terrible. Necesitamos hacer una separación del por qué sufrimos y si en verdad es necesario que dediquemos nuestra vida a lidiar con un sufrimiento que nada tiene que ver con el plan y el propósito de Dios. ¿Estás sufriendo por algo que te está quitando el sueño? ¿Estás sufriendo por algo que te está enredando, que no te deja ver más allá de tu ombligo y ves a los verdaderos los verdaderos que sufren? Necesitamos tener en cuenta hasta qué punto entendemos nosotros el sufrimiento de Cristo por nosotros y si en algún momento se quejó ante Dios el Padre por ese hecho, cosa que no hizo. Versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús no se quejó por nosotros. Él tuvo en cuenta que los que verdaderamente estábamos sufriendo, ¿quiénes eran? Nosotros. ¿Os acordáis de un momento en la cruz? Cuando Él mirando a la multitud, molido, como dice el profeta Isaías, el molido fue por nuestras rebeliones, despedazado, estaba desfigurado en la cruz. ¿Y sabes qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él podía haber dicho, mire cómo estoy, Padre, mire, estoy hecho una piltrafa humana. No, se quedó mirando a la multitud y observó quiénes eran los que de verdad estaban sufriendo y dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos, eso fue lo que Él expresó, no se quejó. Y me pregunto si nuestro nivel de fe en el sufrimiento tiene que ver con eso mismo, que cuando vemos a la gente que está a nuestro alrededor, tenemos una mirada de compasión, de amor, de gracia y de favor, o estamos siempre mirando nuestra problemática, enredados en nuestra problemática y alejando nuestra visión del objetivo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Necesitamos saber si los sufrimientos que experimentamos son el resultado de nuestras malas conductas o nuestras malas decisiones o son el resultado de una vida consagrada a Dios. Esos son dos tipos de sufrimiento muy diferentes. ¿Qué tipo de sufrimiento tienes? ¿Es el resultado de tu mala conducta y de tus malas decisiones o es un sufrimiento causado por amor a Jesucristo? ¿Estás sufriendo por causa de Jesús? La pelota está en tu tejado. Debes identificar por qué sufres. Yo al exponer esta predicación, al leerla, al meterme en esta palabra, el Espíritu me dice, Raúl, identifica por qué está sufriendo. Y si es por su causa, quítese los ojos del ombligo y mire el verdadero sufrimiento que hay afuera.
Debes identificar por qué sufres y determinar si vale la pena dedicar el resto de tu vida a ese sufrimiento. Hay gente que no para, día a día con la misma idea, con el mismo pensamiento, con el mismo sufrimiento. Lloran, van de aquí para allá, sufren. Pero ¿es por causa de Cristo? Es mi pregunta. ¿Es por causa de Cristo? Ahora, si es por causa de Cristo, te digo algo a la luz de esta escritura: no tienes pérdida, eres bienaventurado. Eso es lo que dice Pedro, no tienes pérdida. Pero si es por causa tuya, entonces vas a experimentar una gran pérdida. Si tu sufrimiento es por causa tuya, de tus malas decisiones, de tus malas acciones, tú eres el que vas a experimentar pérdida. Entonces hay que ponernos a cuentas con Dios, hay que ir y restaurarnos, hay que ir a ese velo que el Padre mismo rompió. ¿Os acordáis esta mañana? Él rompió el velo para que entráramos y arregláramos cuentas pendientes y le pidiéramos perdón y nos arrepintiéramos de nuestros pecados, de nuestras maldades, y no hiciéramos de nuestra vida un todo, quitáramos nuestros ojos del ombligo y pudiéramos mirar al mundo con misericordia. Concluyo con esto. Cuando no hay nada que acuse nuestra conciencia, estamos más abiertos a mantener una buena relación con nuestros semejantes, porque nuestra mente no está predispuesta o a la defensiva, sino todo lo contrario, está lista para hacer el bien, aun cuando por hacer el bien suframos de manera injusta. Y en esto, o perdemos o ganamos, dependiendo de cómo lo miremos. Pero yo creo que más bien ganamos, porque somos bendecidos por Dios en el nombre de Cristo. Y Cristo es exaltado cuando sufrimos por su nombre. Nos mantiene con un corazón devoto al Señor, con una perspectiva real de santidad, sin entrar en fanatismos, ¿vale? Disfrutamos de la vida que Dios nos da, sin dar rienda suelta a excesos, para que tengamos autoridad de compartir nuestra fe desde nuestro propio ejemplo de vida. Por eso Pedro decía: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que sí, hermanos, una buena conciencia nos libera, pero esa buena conciencia, si somos sensibles al Espíritu Santo, viene de Él. Y si realmente la queremos tener, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a vivir en esta dinámica. ¿Es posible? Sí es posible. Porque si no hubiese sido posible, Pedro no se pone en su escritorio a escribir esta carta a esos hermanos que estaban pasándola mal por causa de Cristo. Y esta palabra no hubiera llegado hoy a nosotros, en nuestro idioma, para que entendamos que sí podemos tener una buena conciencia cuando Cristo es el Señor real de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te alabo en esta mañana, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Gracias por este desafío a nuestra alma. Gracias a invitarnos a tener una buena conciencia, Señor, a vivir como hijos tuyos en Cristo, a pensar como Cristo, a hablar como Cristo, Señor, a sentir como Cristo. Señor, gracias porque podemos ver días buenos. Podemos amar la vida porque Cristo está en nosotros y Él direcciona nuestra perspectiva. Él encaja, Señor, nuestra vida y nos deja ver con una objetividad mucho más real de lo que nosotros podemos ver con estos ojos, Señor. Gracias porque aunque podamos sufrir por causa de Jesús, siempre podemos adorarle y siempre podemos aprender más de Cristo para dar testimonio de nuestra fe desde nuestra propia experiencia también, pero desde el conocimiento de tu palabra, Señor. Por eso yo ruego que bendigas tu casa, tu iglesia, tu esposa, tus hijos, Señor. En este día, ayúdanos a examinarnos. Ayúdanos a determinarnos también, Señor. Ayúdanos a contemplar quién es el que verdaderamente está sufriendo. Y si en nosotros hay una respuesta para los que sufren, que la hay, Señor. Danos la valentía, el arrojo, la determinación para ir y dar reposo a los que verdaderamente sufren. Oh Señor, gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Amén.